Bueno, buenos días a todas y a todos a quienes nos acompañan aquí en directo y a quienes verán este video después en YouTube. Les damos la bienvenida a nuestra serie de webinars Mujer, Caribe y Ciencia de la Asociación de Mujeres Caribeñas en la Ciencia. Hoy tenemos el privilegio de contar con dos invitados, una invitada de la casa y un invitado internacional para conversar sobre inteligencia artificial y avatares femeninos, lo cual es un tema absolutamente relevante en el mundo digital de hoy y que debemos empezar a pensar seriamente en estas representaciones de género desde la inteligencia artificial. Nuestros dos grandes invitados son dos grandes académicos. Contamos primero con el doctor Eli Borges, quien es doctor y máster en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de São Paulo en Brasil y licenciado en Comunicación Social, Relaciones Públicas y en Filosofía por la misma universidad. Es especialista en inteligencia artificial y computacional por la Universidad Federal de Viçosa, profesor del programa de maestría y doctorado de la Universidad Federal de Juiz de Fora en Minas Gerais. Es coordinador del AI to Lab Algorithms, AI and Image Laboratory e investigador senior de Atopos USPI, Centro Internacional de Investigaciones de la Universidad de São Paulo. Ha realizado proyectos de investigación en temas de tecnologías digitales, estética y política en la Universidad de Roma La Sapienza, la Universidad de París 8 y la École des Hautes en Sciences Sociales de París, bajo la supervisión de Georges Didier Uberman. Su más reciente libro es Modo de existencia algorítmico, de la verdad como imagen a la imagen como verdad. Es miembro de la Asociación para el Avance de la Inteligencia Artificial y del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, como investigador de las humanidades y ciencias sociales aplicadas. Así que tenemos al doctor Borges, gran experto como su hoja de vida lo indica en estos temas. Y de parte de la casa de la AMCC, tenemos a nuestra líder en comunicaciones, la doctora Ledy Armirola, quien es comunicadora social graduada de la Universidad de Cartagena con un máster en desarrollo social de la Universidad del Norte, con doble titulación por la Universidad de París, y cuenta también con doble titulación en ese mismo máster en Ciencias Humanas y Sociales y un doctorado en Comunicación Audiovisual, Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad Complutense de Madrid. Ledy ha trabajado en proyectos de investigación con diversas organizaciones para el desarrollo en temas como la trata de personas, primera infancia y medio ambiente, y en el ámbito de las comunicaciones empresariales ha asesorado a diferentes empresas en la creación y sostenimiento de las relaciones con sus públicos. Actualmente se desempeña como consultora, docente e investigadora. Las líneas de investigación de la doctora Ledy Armirola son medio ambiente, desarrollo social y tecnologías de la información y comunicación. Esta última línea enfocada al estudio del acceso y uso de las tecnologías de la información en las empresas, la inteligencia artificial y su relación con las comunicaciones y la transformación digital. También es una gran experta que está liderando desde la academia en Colombia estas conversaciones tan nuevas y al mismo tiempo tan importantes para tener. Así que muchas gracias a ambos. Bienvenidos, Ledy. Esta es tu casa, así que aquí quedas a cargo de este webinar. Mil Sí. gracias. Andrea, muchas gracias y muchas gracias también a Lee por aceptar esta invitación. Bueno, básicamente para iniciar voy a hacer una pequeña introducción al concepto de inteligencia artificial y algunos datos sobre temas de género. Bueno. Para empezar, tenemos que definir qué es la inteligencia artificial. Es una tecnología que trata de hacer que las máquinas piensen o actúen de manera inteligente, imitando
ciertas capacidades humanas usando técnicas como el aprendizaje automático, machine learning, que básicamente es el desarrollo de algoritmos a partir de datos para hacer predicciones o tomar decisiones, o el aprendizaje profundo, deep learning, que también se trata del desarrollo de algoritmos como una capa, una red neuronal que imita al cerebro humano pero para tomar decisiones un poco más complejas. Ahora, últimamente, sobre todo desde 2022, con el lanzamiento de ChatGPT por OpenAI, hemos estado conversando mucho sobre eso de la IA generativa, que es un tipo de inteligencia que ha sido utilizada para hacer análisis numéricos y estadísticos, pero más recientemente este desarrollo permitió también ofrecer la posibilidad de crear a gran escala representaciones de imágenes, voz, texto, entre otros datos complejos. El mejor ejemplo es la tendencia reciente del estudio Ghibli, donde podemos subir una imagen y se transforma en, con la inteligencia artificial en este estilo de cómic, pero también animado, avatares, todo eso que nos está llamando tanto la atención. Ahora bien, tiene sesgos de género la IA, es una caja negra. ¿De dónde salen esos datos? Vamos a ver informes. Lo primero, el estudio que hizo Ferrante en el 2021 nos muestra algo. Primero, que el dato no es neutral, que juega un papel fundamental. La inteligencia artificial se alimenta de fuentes de información y esto tiene un papel relevante en esas respuestas que nos da el algoritmo. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿de dónde sale la información? ¿Quién la suministra? Y si tiene un sesgo político, económico, social, de género, porque ya está comprobado, ya se han observado comportamientos de las respuestas que da la inteligencia artificial son desiguales, son discriminatorias, por ejemplo, con grupos minoritarios, diversos y, por supuesto, mujeres. Un dato que es súper clave en temas de investigación. El 18% de los trabajos publicados en las principales conferencias de IA son realizados por mujeres y el resto y el 80% de quienes son docentes hoy en la academia de inteligencia artificial son hombres. Por supuesto, aquí ya hay una perspectiva de género. Más datos. Según la fuente de Women in AI, que es una asociación que asocia precisamente a mujeres que investigan o trabajan temas de inteligencia artificial alrededor del mundo, la conforman aproximadamente unas 8.000 personas o más, nos dice que en ese mapeo que hicieron, que el 27% de las mujeres que trabajan temas de inteligencia artificial lo hacen en ciencias de datos, desarrollo de modelos, el 23% están en el área del management, dirigiendo algunas empresas, organizaciones, el 20% en investigación y el restante en análisis de datos, ventas, mercadeo. Más datos. ¿De dónde salen esas imágenes que nosotros utilizamos en esos software y en esas aplicaciones de inteligencia artificial? Muchas salen de esta fuente, Imagenet, que tiene 14 millones de imágenes. En el 2018, estos dos investigadores mostraron que la mayoría de imágenes que uno toma de allí o que la inteligencia artificial usa pertenecen en un 45.5% a Estados Unidos, Gran Bretaña un 7.6, Italia un 6.2, 3.0 y el 37.8% restante a diversos países, entre los que puede estar Colombia. Pero ya esto nos está diciendo que cuando nosotros hacemos utilizamos alguna aplicación para que genere una imagen, ya hay una manera, hay una representación hegemónica de la belleza, de la forma, del color, que no necesariamente responde a tu país, a tu cultura y a tus formas. Ahora, no todo es negativo. El año pasado la UNESCO lanzó un informe sobre el liderazgo femenino en inteligencia artificial. Nos da dos datos que son relevantes. Uno, que solo el 9% de las mujeres en la industria tecnológica están empleadas en áreas técnicas y gigantes tecnológicos como Apple, Google, Microsoft, en su área técnica, es decir, donde está toda la parte de desarrollo, de análisis de datos, representa el 25%. ¿Qué dice este mismo informe? Que cuando una mujer está al frente de investigaciones sobre inteligencia artificial, tiene un 35% más de probabilidades de centrarse en cuestiones que tienen que ver con la salud femenina. Aquí hay una innovación sanitaria.
En el éxito empresarial, las empresas lideradas por mujeres tienen una mirada y un enfoque mucho más diverso, además de mayor rentabilidad y, por supuesto, mayores resultados en innovación. Y luego una parte que es súper clave para nosotros los que estamos trabajando inteligencia artificial, la ética. Las investigaciones más éticas, por ejemplo, muestran que cuando las mujeres están al frente son capaces de analizar o tienen en cuenta algoritmos en temas como la contratación, porque, por ejemplo, ya se ha demostrado que los modelos de IA son sesgados cuando se trata de elegir al candidato o a la candidata perfecta de la organización, porque históricamente muestra la discriminación de donde proviene el dato. Aquí dejo una frase que creo que es clave para iniciar y sobre todo para darle la bienvenida a Lee, y es, los sesgos en los datos reflejan a menudo desequilibrios profundos y ocultos en las infraestructuras institucionales y las relaciones de poder. El dato viene de alguna parte. Lo que hay que preguntarse es, ¿de dónde viene? Dejo a Lee para que haga su introducción, nos salude. Muchas gracias, Lady. Les agradezco más una vez a usted por la invitación y también a la Asociación de Mujeres Caribeñas en la Ciencia. Para mí es un honor, un gusto estar aquí, ¿sí? Gracias. Bueno, les presentaré algunas imágenes aquí para que después podamos comentarlas. Bueno, aquí. ¿Ok? Sí, ya. No, ¿Ok? aún no estamos viendo la No. presentación. Ah, perfecto. ¿Y ahora? Ahora sí. Perfecto. Bueno, eh, este tema en verdad ha surgido como un proyecto de investigación que es financiado por una beca de la universidad, de una de las universidades en que estoy vinculado, principalmente como profesor, que es la Universidad Federal de Juiz de Fora, y también es un proyecto del Centro de Investigación Atopos de la Universidad de São Paulo. Bueno, el tema surgió por un interés por estas nuevas o estos nuevos actores que estamos viendo que de alguna manera están movimentando la esfera pública actual. Si podemos, por ejemplo, llamar lo que pasa en las redes sociales como esfera pública, ¿sí? Pero si partimos de este presupuesto, podemos observar que de alguna forma los actores que están hoy movimentando mucho el debate no son solamente actores humanos, sino que son actores de otras naturalezas, ¿sí? Y esto nos interesó mucho como proyecto y como propuesta de investigación. Entonces, comenzamos el proyecto que se llama Inteligencia Artificial y Nuevos Modos de Existencia en la Esfera Pública, a partir del cual empezamos a estudiar lo que definimos como avatares, digital twins o gemelos digitales e influencers virtuales. Bueno, esta definición fue interesante para nosotros en el comienzo para clasificar algunos tipos de imágenes y también perceber diferencias entre ellas. Entonces, avatares, como les voy a presentar aquí, son imágenes en general, que son estáticas, que pueden ser en 3D o no, ¿sí? Imágenes más simples que tienen una capacidad más pequeña de interacción con el público, ¿sí? Pueden aparecer, por ejemplo, en redes sociales o pueden interagir con los públicos a partir de otras formas, ¿sí? De otras formas digitales, de otras redes digitales. Eli, Digital, ¿sí? perdón, la presentación no está rodando, no sé si tú la estás... Uh, ¿Ahora fue?
sí, ahora sí comenzó. Perfecto. Bueno, entonces Digital Twins como un tipo de imagen que tiene un correspondiente en la realidad y influencers que son imágenes más complejas. En general, a partir de inteligencia artificial, tiene un poder de interacción un poco más intenso con el público. Bueno, entonces hicimos un mapeo general, partimos de un mapeo de Brasil, ¿sí? Que en general tenían como foco, como concentración, ejemplos relacionados a empresas que estaban formando nuevas estrategias para hablar con sus públicos a partir de estas imágenes, ¿sí? Esto fue nuestro foco de concentración. Bueno, eh, ¿qué tipos de imágenes descubrimos en este mapeo? Entonces, por ejemplo, avatares, que son estos tipos de imágenes más simples, en general de imágenes estáticas. Los que se destacaron en nuestro mapeo fue, por ejemplo, el ejemplo de Renata, que es una persona digital, de Renner, que es una gran cadena una gran cadena minorista en Brasil, que al final de 2018 empezó a crear una estrategia para desarrollar una forma de humanización de la empresa con sus públicos. Entonces ha creado esta personaje que se llama Renata y esta personaje tiene una descripción en el site de Renner. Una descripción como si fuera de una persona. Entonces Renata tiene 34 años, es una mujer es licenciada en administración, tiene como signo de Géminis, es nacida en Porto Alegre, que es sur de Brasil, después fue a São Paulo para trabajar. Entonces hay una narrativa sobre esta personaje. Ella aparece en los posts de Renner, en las redes sociales. Entonces aquí podemos ver Renata hablando sobre los perfumes que son vendidos en Renner o las ropas de playa que son expuestas en las tiendas, ¿sí? Es una personaje estática, en 3D, pero estática, ¿sí? No interage mucho con, con el público, eh, pero hace la propaganda de la empresa. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la Renata que ha salido como capa de la edición de junio de 2021 de la Harper's Brasil, la Harper's Bazaar Brasil. Entonces, aquí para mostrar también cómo esta personaje hace destacado de alguna manera en la media brasileña, ¿sí? Y en las redes sociales. Bueno, un otro ejemplo es de la moza, que no sé si en Colombia también es como en España, que es la lechera. Moza de Nestlé, que también interage poco con los públicos, pero que fue remodelada por Nestlé en los últimos años, ¿sí? Una mujer que tiene un padrón un poco que nos acuerda también de alguna manera a Renata y también sobre todo a Lu, que es esta que la acompaña en la imagen, que vamos a hablar de ella un poco más adelante, pero aquí ya nos muestra cómo ellas también interagen en el universo virtual. Bueno, aquí tenemos Moza, que también eh, orienta las mujeres o orienta a los que les gustan cocinar, pero aquí creo que es un poco direccionado a las mujeres por el video también, la historia, la narrativa del video, sobre recetas para preparar en la cocina, ¿sí? Bueno, aquí tenemos Miquela, que es un otro tipo de avatar. Miquela es un personaje que surgió en las redes sociales
y que pasó a influenciar y a interagir con muchos de sus seguidores y por eso a hacer, después de un tiempo en que ha logrado mucha repercusión, hacer incluso eh, propagandas para las empresas, ¿sí? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, Miquela, que está al lado de Lu, de Magalu, que vamos a hablar adelante, y en la derecha, un ejemplo muy interesante de una campaña que fue hecha por Miquela para la BMW, ¿sí? El BMW, ¿sí? Después de la repercusión de más de 2 millones de seguidores en Instagram. Entonces la BMW hizo esta campaña, esta estrategia de vincular su marca a la imagen de Miquela. Podemos ver, son 20 segundos, para ver cómo esta narrativa es construida en el video. Bueno, aquí una especie de una especie de junción entre el virtual y el real. Entonces el coche se transmuta al mundo virtual como metaverso para interagir con Miquela. Es una cosa interesante desde el punto de vista también de la estrategia de las marcas hoy. Bueno, aquí tenemos una otra imagen que es de Aitana López, que fue creada por una agencia de publicidad en España, en Cataluña, y que tuvo un suceso estrondoso en los primeros meses y después un poquito menos, pero también tiene mucha repercusión y hace muchas campañas publicitarias, funcionando como una especie de modelo de top model virtual. Es totalmente virtual. La imagen es totalmente construida por inteligencia artificial, ¿sí? Eh, Originalmente, una persona de la agencia saca las fotos, ¿sí? Haciendo como si fuera la modelo, y después la inteligencia artificial aplica las formas y los padrones de Aitana sobre esta foto original, ¿sí? Bueno, tiene más de 350,000 seguidores y está hoy muy asociada a marcas esportivas y marcas de coches. Es un punto interesante a observar, ¿sí? Un punto interesante de observación para después. Bueno, aquí tenemos Miquela interagiendo con Aitana. Muchas veces esta interacción no es muy amigable también. Tienen muchos dramas en las propias redes sociales para movimentar también, creo. Bueno, aquí tenemos un otro ejemplo de un otro tipo de imágenes que son los digital twins, un poco menos comunes, pero también muy interesantes. Tenemos un ejemplo muy específico que en Brasil, que es de Sabrina Sato. Sabrina Sato es hoy una presentadora de TV, de televisión, que ha participado del Big Brother Brasil y ahora hizo mucho suceso después de eso, nunca salió de la televisión y ahora tiene, como presentadora de la TV y otras cosas, tiene un digital twin. ¿Qué es eso? Es como si fuera un correspondiente de Sabrina, que no es propiamente Sabrina, pero es un personaje que se llama Sachiko, pero que Sachiko es la versión de Sabrina Sato en el metaverso, ¿sí? Y fue desarrollado para que Sabrina pudiera participar en otros eventos que físicamente no podría participar. Entonces, Satiko hace propagandas de cosas, Satiko incluso participa, por ejemplo, de lanzamientos de, de productos y también, por ejemplo, participa en eventos de lanzamientos de cosas reales, de cosas físicas en el metaverso. Entonces aquí tenemos una foto
de la participación de Satico en el lanzamiento de este restaurante Peixe Crudo, Peixe ao Cubo, que es de São Paulo, que es un restaurante real, pero el lanzamiento de esto en el metaverso, ¿sí? Es el correspondiente de Sabrina en el metaverso. La Satico es un personaje un personaje joven, un personaje con audacia y un personaje que tiene sus acciones y sus opiniones que son en parte parecidas a los de Sabrina y en partes no, ¿sí? Pero es un correspondiente. Bueno, y por último tenemos los ejemplos de los influencers virtuales o influenciadores virtuales, que son un tipo de imagen un poco más complejo, porque en general son imágenes en 3D que tienen movimiento, que tienen videos, pero que también interaguen y presentan opiniones un poco más complejas al público. Aquí tenemos el ejemplo de Natura, que es Nat. Nat es la influencer virtual de Natura, que es una cadena de cosméticos en Brasil y que ahora creo que tiene también mucha participación en Latinoamérica y en Europa. Nat fue creada para hacer un relacionamiento o para participar de estrategias de relacionamiento con los públicos de Natura, de consumidoras y consumidores, y también para hablar con los consultores, las personas que ven en Natura directamente, ¿sí? No en las tiendas, pero directamente, por ejemplo. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de una imagen de Nat haciendo, por ejemplo, propaganda de las maquillajes de la Natura. Aquí tenemos un video en que Nat se presenta para el público, ¿sí? Pero Nat tiene todavía una interacción muy limitada si la comparamos, por ejemplo, con nuestro ejemplo, yo creo que lo más interesante y más importante, que es Lu. Lu, que es la influenciadora de una de las mayores cadenas, las más grandes cadenas minoristas de Brasil, que es Magalu, Magazine Luiza, ¿sí? Que tiene simplemente 30 millones o más de 30 millones de seguidores en Instagram, Facebook, TikTok y YouTube. Creo que más de 32,000 ahora. Bueno, Lu es un personaje muy interesante porque no es creado simplemente para hacer interacciones con el público como si fuera un chatbot, pero fue creado inicialmente con este objetivo, pero con el tiempo podemos ver muchos puntos de evolución de su imagen con el público y también de sus acciones con el público. Entonces, por ejemplo, ahora tenemos aquí una línea del tiempo desde Lu como una figura muy simple de 2003, ¿sí? Que era mucho más una inteligencia muy simple, y la Lu en 2022, ¿sí? Que hace parte de una estrategia muy específica de Magalu y también desarrollada por un laboratorio de innovación de Magazine Luiza, muy importante en la empresa, que es Luiza Labs, que desarrolló juntamente con Google una inteligencia artificial generativa a partir de la cual Lu tiene de alguna manera un poco más de autonomía para emitir sus opiniones y sus comentarios sobre cosas. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí Lu participando de cosas que no están directamente relacionadas a la marca de la empresa. No directamente, pero indirectamente sí, claro. Bueno, aquí tenemos ejemplo de Lu en la parada gay de Brasil, de São Paulo, ¿sí? Tenemos también Lu involucrada en varias causas de género y causas de empoderamiento femenino, también en causas de salud. Entonces, en rutinas que son consideradas saludables, cosas de gimnasio. Y aquí tenemos, por ejemplo, Lu
estampando la capa de Vogue Brasil, ¿sí? Eh, también al lado de otras personajes reales también. Y aquí, muy interesante porque también Lu hace hoy campañas publicitarias para otras marcas, ¿sí? No solamente marcas que están relacionadas a Magalu, pero también otras. Entonces aquí tenemos Adidas, tenemos también, Lu ha hecho una campaña de Burger King, ¿sí? Entonces tiene una presencia que va más adelante de los objetivos de la empresa. Y aquí tenemos, por ejemplo, también Lu, que celebra sus conquistas, sus premios como influencer virtual. Ya ha ganado esta estrategia, ya ha ganado muchos premios, incluso el Cannes, eh, también en Venecia. Y una cosa muy interesante de Lu, que nos interesa mucho, que Lu también, por ejemplo, emite opiniones o empezó a emitir opiniones sobre algunos asedios y problemas que ha enfrentado en las redes sociales. Entonces aquí en la imagen de la derecha tenemos una queja de Lu en 2018 sobre los asedios que estaba viviendo en las redes de hombres que las estaban hablando cosas indebidas, ¿sí? Que ellos la estaban de alguna manera asediando en las redes y ella se queja de eso en las propias redes, ¿sí? Bueno, aquí otros ejemplos de Lu con Anita, ¿sí? Y de Lu aquí participando del clip de Alok, que es un DJ brasileño que también tiene una presencia internacional. Y a la derecha, Lu participando de una entrevista con Marília Gabriela, que es una periodista muy famosa aquí en Brasil. Lu participa de esta de esta entrevista con ella y allí nos muestra algunos de estos elementos de una especie de personalidad propia, ¿sí? Que se posiciona adelante de ciertas cosas y de ciertos problemas, ¿sí? Bueno, yo creo que por ahora es esta la cuestión. Yo he puntuado pequeñitas cosas que ahora podemos hablar en las preguntas de, de Lady, pero antes de las preguntas solamente una cosa muy rápida que es interesante. Estamos todavía haciendo esta investigación que ahora tiene la participación también de Colombia y ahora estamos haciendo esto en parcería con Colombia, con Lady, y es muy interesante que ahora, a partir de estos próximos resultados, podamos observar si estos padrones de imagen y de estrategia con avatares, si ellos se repiten o no. Pero nuestra primera observación es que son muy constantes, ¿sí? Y yo creo que esta es una buena cuestión para empezarmos nuestro debate, ¿sí? Gracias. Gracias, Eli, por esa presentación. André. Bueno, Eli, yo creo que después de esa descripción y mm, de esos ejemplos que nos mostraste sobre cómo se está utilizando hoy la imagen, especialmente los avatares femeninos, que es el debate que nos interesa, yo te preguntaría, ya nos has mostrado que hay una mirada hegemónica, es decir, las mujeres que nos has mostrado de Aitana, Lu, Lil, Miquela, tienen unos rasgos comunes. Casi todas son delgadas, casi todas tienen una piel perfecta, casi todas muestran moda. Es decir, estamos replicando un patrón que, como ya estuvimos hablando, es de género. Es un patrón que apunta a un tipo a un tipo de mujer, no a las millones de mujeres que hay en el mundo. Entonces, mi pregunta es, ¿tú
¿De qué manera crees que se están evidenciando estos sesgos de género en esos avatares femeninos? Bueno, Lady, yo intentaría contestar un poco esta cuestión. Si también observamos el discurso que estas organizaciones, estas marcas construyen sobre estas imágenes, ¿sí? Ujú. Entonces, por ejemplo, dos palabras que son muy importantes en este discurso corporativo es humanización y afectividad, ¿sí? Entonces, es muy interesante que este padrón de imagen está relacionado a esta estrategia de humanización y afectividad. Ok. ¿Cómo entonces podemos preguntarnos? Estas imágenes y estos padrones son los modos que las organizaciones encuentran para hacerlo. Esto significa que el imaginario, tanto de las organizaciones que aprueban como de las agencias o de los profesionales que las hacen, relacionan a a la idea de humanización y afecto la figura femenina. ¿Sí? Sí, sí, sí. Es claro que también hay variaciones, ¿sí? Y esto podemos percibir si comparamos, por ejemplo, Nat o Miquela a Magalú, Lu de Magalú. Hay muchas diferencias, pero hay estos padrones, la delgadez, la idea, los patrones de belleza, ¿sí? Cuerpos simétricos, de Mm. dimensiones equilibradas siempre, ¿sí? La delgadez, la piel clara y en general gustos y preferencias de clase media, ¿sí? Sí. Sobre eso, Eli, una de los ejemplos que nos mostrabas es la que utilizan en Nestlé, que replica el patrón de que la mujer es la que está en la cocina. Puede ser una crítica, ¿no? Sobre esto que nos estás contando. Es decir, simplemente se está reflejando lo que la sociedad piensa y tampoco hay un esfuerzo, porque es que no hay un esfuerzo desde las organizaciones de romper esa imagen. Hace poco nosotros teníamos un webinar que hablaba sobre la economía del cuidado. Y justamente aquí viene otra pregunta. ¿Tú consideras que este uso de influencers digitales y de avatares está profundizando sobre esos patrones y esas conductas que se asocian al hogar y al cuidado? En el caso de Nestlé, yo creo que es un poco más complicado porque Nestlé hizo una tentativa de reformulación de Moza. Ok, Pero yo no sé si eso en verdad o al final fue efectivo, porque tienen todavía una idea, un imaginario anterior, ¿sí? Es una imagen con un imaginario interior. sí, Eso es complicado, pero contestando tu pregunta específicamente, eh, yo creo que es muy interesante cómo eh, como Avi Warburg, que es un historiador de la imagen del comienzo del siglo XX y que es muy hablado por Didier Berman, estudiado por Didier Berman, él tiene una expresión que se dice, las imágenes son el reflejo autobiográfico de una época. Y yo ujú, creo que podemos entender mucho nuestra época por estas imágenes, porque son imágenes que de alguna manera intentan hacer una imagen un poco más, o un imaginario un poco más audaz, más libre de la mujer, pero traen cosas muy profundas de nuestro imaginario que todavía son expresión del patriarcado y de nuestra división sexual del trabajo. Esto sí, se puede percibir si hacemos un análisis un poco más profundo de las imágenes. Es muy claro, ¿sí? La mujer aparece en estos ejemplos con función de recepcionar, con función de servir, con función de ser simpática. Es la madre amable que da la bienvenida.
no son hombres, ¿sí? Es el papel de la hostess, de la secretaria, de aquella que está apta a escuchar y hacer de todo para que te sientas a gusto. Sí, es que allí ya hay el gran debate que tenemos nosotras las mujeres que estamos trabajando inteligencia artificial, es que cuando empezamos y nosotros que estamos haciendo justo esta investigación con el buscando avatares, influencers virtuales por toda Latinoamérica con las marcas, lo que nos estamos topando en ese primer mapeo son mujeres. Son mujeres dispuestas a servir, tienen un tipo de características muy específicas que siguen apuntando a esa belleza hegemónica, ¿no? Y cuando hablamos de belleza hegemónica es dónde está Latinoamérica reflejada incluso en ese rostro o en esas figuras. Las latinoamericanas no nos vemos así. Es decir, inclusive la delgadez de una latinoamericana no tiene esa forma ni tiene esa piel. Entonces, también allí hay que mirar de forma crítica los riesgos que está implicando para los jóvenes la IA, ¿no? Esa humanización, esa mirada supuesta de conexión con lo emocional. Yo siento un poco cuando veo estas imágenes, primero no envejecen. Tú mostrabas todo el circuito, ¿no? Todo el crecimiento que ha tenido, en este caso Luma Galú, y me impactó mucho. En un rango de 10 o 15 años nunca envejece. Eso no le pasa a una persona en la vida real. Sin embargo, estás haciendo una conexión con una inteligencia artificial que representa lo opuesto a lo que humanamente pasaría. Y luego está la otra parte que me parece un poco impresionante, es la inmadurez. Tampoco, o sea, así como no envejece, no madura. ¿No? Tal vez Lu ha tenido unos avances a partir de cuestionar temas de género, apoyar algunos temas de género, pero algo que habíamos conversado con él y que queremos también traer al debate es, hay acoso sexual a las influencers virtuales. Cuéntanos un poco de eso. Sí, incluso esta fue una de las cuestiones de Lu que ella habló en varias ocasiones y también en la entrevista, ¿sí? Eh, no es porque es una imagen virtual que no es real, son reales, ¿sí? Son imágenes reales, movimentan millones de dólares, tienen impactos reales. No podemos más pensar que son simplemente avatares, ¿sí? Hay una otra forma de constituir la esfera pública hoy. Y ahora Sí. tenemos estos tipos de personajes y de actores que van a ser cada vez más parte, inteligencias artificiales que van a ser. Y esta es la primera parte de la novela, ¿sí? Porque eh, yo creo que en poco tiempo estaremos viviendo en un mundo muy parecido al mundo de Her, de la película de Spike Jones. Yo no tengo dudas de eso, no tengo dudas. Y no es una cosa sensacionalista, no tengo dudas que estaremos haciendo. ¿Y cómo quedarán estas cosas? ¿Cómo estas cuestiones serán recibidas por estas épocas? ¿Sí? Esto al mismo tiempo es una cosa muy interesante, pero también una preocupación. ¿Sí? Y yo creo que por más que sean elementos que sean del hoy, el modo de construcción de estas imágenes refleja un imaginario que es muy antiguo. Sí, ¿Sí? totalmente de acuerdo. Este papel de la mujer es el papel más antiguo que conocemos, que es la figura, o es la figura del deseo, o la figura de la madre, Sí. que es como, es la figura de la república, es la figura de la libertad, que son grandes, ¿no? Que son cosas que dan la bienvenida, que cuidan. Es diferente de la figura del Estado, que es masculino y tiene, por ejemplo, Leviatán, que es un monstruo, ¿sí? La república no, es la cosa que afaga, que cuida. Esta idea de mujer es muy clara en estos ejemplos. Y yo diría, Eli, que es peligrosa, porque se le está sumando un discurso tecnológico que habla de una flexibilidad, de una apertura al mundo, la mujer que ahora tiene su dinero, que viaja, que estudia, que tiene opinión, porque las influencers virtuales tienen una opinión, tienen una forma, pero
está disfrazándose de algún modo bajo ese discurso de género un riesgo inminente que es utilizar la IA para seguir ratificando de alguna manera los discursos hegemónicos patriarcales, ¿no? De la mujer que tiene un lugar y que ese lugar es una cajita y que de ahí no sale. Ahora se le suman algo más peligroso y es, además de tener que ser inteligente, viajera, cuidadora y todo lo que hemos estado conversando, tienes que estar a la vanguardia de la tecnología, ¿no? Cuando sabemos que hay unas brechas digitales enormes en el mundo y sobre todo en Latinoamérica, por ejemplo, en nuestros países, no todas las mujeres tienen acceso y no todos los hombres, pero en general la sociedad no tiene un buen acceso a temas tecnológicos, con lo cual se vuelve consumista, no creadora, que eso era algo que discutíamos el año pasado en un congreso de inteligencia, de temas de inteligencia artificial, decíamos a Latinoamérica le está pasando algo que es grave, que es consumista, no es productor de la IA, no produce el software, no produce las imágenes que se están usando en el software, con lo cual vamos a quedar relegados a replicar modelos que ni siquiera culturalmente se asocian a nosotros, Sí, ¿no? sí, sí. Yo creo que, no como tú dijiste en el comienzo, no la inteligencia artificial jamás es neutral. Ella puede incorporar el carácter de la situación donde es aplicada. Entonces hay cosas muy buenas. Una cosa muy buena es que estamos aquí. Esto también tienen inteligencias artificiales actuando aquí también. Pero hay cosas muy complicadas también del punto de vista ético y una de las principales yo creo que es principalmente una dependencia imagética de estas figuras o una discapacidad de percibir el real y de aceptar el real como es, Mm. el físico. Entonces, por ejemplo, yo pienso mucho de las niñas que ven estas mujeres, que son mujeres que nunca envejecen, que tienen siempre la misma forma, y pensar con una cabeza de niña, viendo, por ejemplo, una Aitana, ¿sí? Que es muy real. Muy real. Yo pienso que debemos pensar esto de manera un poco más profunda, ¿sí? Los impactos de eso en el imaginario o infantil y adolescente, porque estas imágenes para ellos son reales, Sí. Sí, ¿sí? Eli. Yo creo que ahí está el gran debate y creo que un webinar no es suficiente para poder seguirlo discutiendo. Igual quienes nos van a ver seguramente en YouTube, que sepan que nosotros estamos haciendo una investigación bastante ambiciosa en toda Latinoamérica, que buscamos precisamente discutir sobre este tema en este escenario y en muchos otros. Ya casi se nos está acabando el tiempo, tenemos 10 minutitos, pero te pediría antes de preguntarle a quienes están aquí, a Caro, a Andrea, a Jania, si tienen alguna pregunta. mm, ¿Qué consejo darías tú a quienes, por ejemplo, hoy están utilizando indiscriminadamente la inteligencia artificial? Esta semana yo he hecho muchos análisis sobre el estudio Ghibli y veía como todo el mundo en mis redes sociales está usando estas imágenes, está transformando sus fotos familiares en un cómic, pero además lo que eso representa en términos ambientales. Pero más allá de eso, veía unas comparaciones casi burlescas también sobre cómo hay mujeres que cuando se ponen en este cómic, cuando pasan con la inteligencia artificial, cambian por completo su rostro, cambia por completo su cuerpo. Entonces se sienten más cómodas mostrándose como si fueran una IA porque son más aceptadas que en la versión real. Y es lo que tú estás diciendo. Para una niña y para un adolescente, la IA sigue siendo tan real como un cuerpo, pero no son cuerpos reales en verdad. Entonces aquí hay un tema que es delicado y es cómo podríamos usar esa inteligencia artificial de forma más adecuada o todavía estamos en un debate y todavía no hay una respuesta. ¿Tú qué dices? Eh, yo creo que es muy complicado, pero yo diría hay muchas cosas, pero dos cuestiones principales. La primera es tener en cuenta los principios éticos y yo creo que la formación ética es más importante que en ninguna otra época, ¿sí?
nosotros abandonamos las formaciones éticas. No sé en Colombia, pero en Brasil, mismo los cursos de humanas echaron fuera la formación de ética, las disciplinas humanísticas que pueden ser un ejemplo, una fuente para que los humanos puedan decidir con conciencia, con crítica, para que puedan pensar en los prejuicios, la discriminación que algunas de estas inteligencias pueden repetir, pueden reproducir. Y esto está directamente relacionada al segundo punto, que es comprender de una manera más clara cómo funcionan las inteligencias artificiales. Yo creo que una literacia, una, una formación para la inteligencia artificial es fundamental, que pensemos, empecemos a pensar en esto a partir de ahora, en la escuela, en la universidad, una formación específica para eso, porque la gente tiene que comprender cómo funciona. Por ejemplo, cómo funcionan las construcciones de los bancos de datos, de las bases de datos, que como Lady ha presentado muy bien, tienen una forma de identificación y de etiquetación que es muy relativa a la cultura donde es hecha. Eso es muy importante que debatemos esto de una manera efectiva, ¿sí? Sí, sí. Bueno, muchas gracias, Eli y Lady, por esta charla tan iluminadora que nos deja con miedos. Nos estamos enfrentando a algo muy nuevo que pareciera que se nos está saliendo un poco de las manos y que, como bien decía Lee, no tenemos las competencias éticas para saber en dónde marcar la línea. Y justamente quería preguntarles a ustedes su opinión por un tema muy reciente también, es esa serie que está de moda en Netflix, Adolescence. Sobre este chico que los papás decían, pero si nunca pensamos que él estuviera en peligro si nunca salió de su habitación. Y justamente quería preguntarles a ustedes cómo ven ese papel de todos estos desarrollos de la inteligencia artificial con estas representaciones de género que bien nos mostraron ustedes como algo aspiracional, como algo deseable, como el imaginario de lo que es ser una mujer desde la vista de un hombre, pero también desde lo que una mujer quisiera ser, si pudiera escoger cómo ser, ¿no? Delgada, clase media, con ciertos gustos. Y quería saber si ustedes consideran que esto también es un riesgo justamente para niños y adolescentes y qué podemos hacer de manera concreta justamente en estas cuestiones de lo que se llaman los incels, ¿no? Entonces, yo no logro relacionarme con las mujeres como niño, como adolescente, pero en la IA sí puedo relacionarme con las mujeres y eso me hace de algún modo como odiar más a las mujeres reales que no me prestan la atención que yo quiero que me presten. Sí, no sé. Bueno, yo diría por una parte que información. Este tipo de webinars o en general la academia, yo creo que estamos adoleciendo de poder tener conversaciones, debates desde primaria, desde secundaria. Es importante que los profesores se hagan conciencia de que necesitan aprender este tema de la inteligencia artificial para poderlo llevar a un contexto social e incluso político y discutirlo. Yo desde la academia veo que se está hablando muy poco, inclusive las mujeres estamos liderando muy poco, solo mostré un 18% es muy poco y el 80% son hombres hablando de inteligencia artificial, ya que hay un sesgo. Entonces yo te diría, por mi parte te respondería que necesitamos investigar más, estar más presentes y dar un paso más adelante las mujeres que estamos investigando en temas de inteligencia artificial. ¿Va a ser incómodo? ¿Va a ser cuestionado? Sí, pero tú estás dando el mejor ejemplo. Hombres y mujeres necesitamos por igual la participación mutua en la conversación. No sé, Eli, cómo puede complementar allí. Creo que eh, estoy completamente de acuerdo con la respuesta, solamente complementando, y yo creo que debemos también pensar en qué puntos efectivamente debemos pensar estas participaciones, ¿sí? Y yo creo que un punto muy importante, importantísimo,
es la programación, Sí. es esta de la construcción de los datos, ¿sí? Porque, por Ujú. ejemplo, si tú etiquetas de una manera, eh, de una manera discriminatoria un dato en el ImageNet, por ejemplo, que es una grande base de datos utilizada por programadores del mundo todo. Si tú etiquetas de una manera discriminatoria eso, esto se repetirá, se reproducirá en todos los testes de los programadores que utilizan esta base de datos. Entonces, tenemos que estar presentes, ¿sí? Las visiones de mundo, los distintos perfiles tienen que estar presentes en la construcción efectiva de la inteligencia artificial. Entonces, yo creo que es muy importante que todos los géneros, todos estos marcadores sociales puedan construir también estas bases de datos, ¿sí? Puedan etiquetar estas bases de datos. Yo no veo, del punto de vista técnico, una forma de viabilizar eso que no sea también en que todos eh, colguen las manos en el trabajo, ¿sí? Que hagan directamente eso. Es muy difícil, porque un ingeniero de 22 años, de, por ejemplo, Minas Gerais, tiene una cabeza en general, muy atrelada a estos valores patriarcales. Entonces, cuando él va en la universidad, por ejemplo, de Viçosa, a hacer una cosa, tiene una tendencia de expresar este imaginario en sus formas de etiquetar. Y es una cosa ideológica, muchas veces es una cosa que no es consciente. No es que no es responsable, pero no es consciente. ¿Sí? Sí. Muchas gracias. No sé si Carolina o Jania tienen alguna pregunta. Sí, yo tengo, me gustaría que fuera una pregunta, pero más que todo es como una añadir a esta reflexión, porque de por sí la inteligencia artificial es una herramienta tan nueva para nosotros que es muy difícil, para mí en particular es muy difícil hacer preguntas porque como tal es un camino de reflexión tratando de descubrir este tipo, esta nueva herramienta. Pero me resuena mucho el tema de lo que, o sea, la ética de, o sea, las decisiones éticas con respecto a esta herramienta, porque yo me pongo a pensar, yo hago parte de una generación diferente, más joven, y me sigue una mucho más joven que la manera como nos relacionamos con este tipo con esta herramienta es mucho más natural. O sea, mi hermana menor tiene 11 años y ya enseguida se mete a internet y utiliza este tipo de herramienta de una manera que a una persona de 60 70 no es tan fácil de utilizar, pero el hecho de que la sabe utilizar y con tanta fluidez, ahí es cuando realmente es necesario que instituciones académicas, espacios de educación, le dediquen un espacio, un momento, lo que sea, para que nos enseñen a utilizar este tipo de herramientas, porque es una herramienta, es algo que ya está al presente, es algo que no se va a ir, que creció y vamos a utilizarlo. Por eso no, yo no estoy muy de acuerdo con algunos docentes dentro de la universidad y algunos del colegio que, listo, hay decisiones que los estudiantes no toman que son la correcta de plagiar trabajos y así, muchas cosas, pero es algo que está ahora y es sí o sí es necesario aprenderlo a utilizar y de la mejor manera. Entonces creo que este llamado que ahorita tocaron de lo que es la ética del uso de esta herramienta me parece muy, muy pertinente y creo que el webinar cayó en un momento coyuntural con toda esta tendencia del estudio Ghibli. Mis redes sociales están inundadas de este debate de qué le pasará al artista, qué pasa con esas decisiones. E incluso han aparecido cosas como pedirle a la inteligencia artificial que te cree una imagen, genera no sé cuántos efectos ambientales, en fin, o sea, es un efecto dominó y necesitamos hablar de esto. O sea, de verdad, yo como estudiante agradezco este espacio, fue sensacional. Y lo siento si no tengo una pregunta, sino que creo que uno necesita hablar de estas cosas, sencillamente hablarlas.
Bueno, y justo para sumar al comentario de Caro, voy a leerles una pregunta que hace Hania, porque creo que se complementa muy bien con el comentario de Caro, y es, ¿quién debería ejercer ese rol de control en la IA? Ustedes hablan mucho de los profesores que deberían aprender a usarla y poder explicar algunos lineamientos, pero debe haber un control más de carácter institucional y quién debería ser ese ente de control. Eli, bueno, no sé, Eli que está además en todas esas redes de inteligencia artificial por el mundo, le voy a ceder la palabra por completo. Esta es la cuestión llave, yo creo, porque, claro, tendencialmente pensamos que siempre una forma de control sería importante porque al final estamos en una sociedad de control, siempre estuvimos después de la invención del Estado, ¿sí? Pero es muy complicado si pensamos, por ejemplo, en nuestra historia política, ¿sí? Todas las formas de control de instituciones y de gobiernos fueron complicadas, ¿sí? Porque siempre tenemos la idea, la utopía, yo diría, de que estas formas pueden funcionar de una manera objetiva, universal, eh, buena a todos, pero no es esto que vemos, ¿sí? No es esto que experimentamos. Tenemos una ley muy buena, pero una realidad muy diferente. Entonces yo no sé si pensar en un control central sería la la alternativa. Y es por no saber mismo. No sé, tal vez yo cambie mi opinión, pero es muy complicado esto todo, ¿sí? Eh, pero yo creo que, ¿por qué? Yo creo que el problema no es en realidad totalmente la inteligencia artificial, es las cosas que son multiplicadas por la inteligencia artificial. Y creo que adolescencia nos enseñó mucho esto, ¿sí? Hay muchos problemas que no son resueltos, que no debatimos y que ahora están se expresando claramente con la inteligencia artificial, ¿sí? Sí, sí. Sí, yo complementaría esa parte que hay que profundizar como mensaje final, yo diría, en la ética. Y esa ética tiene que ser una conversación de familia, tiene que ser una conversación de pareja, tiene que ser una conversación de la escuela, de la universidad, de las organizaciones y tiene que ser una conversación mundial, política, por organismos. Entonces yo no ubicaría como un área de control o alguien o algo o una entidad que controle, yo diría que los seres humanos tenemos la capacidad y algo que repito y me repito cada vez que investigo más sobre la inteligencia artificial no tiene carisma y no tiene intuición. El carisma es mental, está imitando, está reflejando, está buscando conectar humanamente, pero no es un humano. Entonces todavía nos podemos aferrar a habilidades y aspectos que son muy intrínsecos al ser humano y una de esas, definitivamente, es la capacidad que tenemos de empatizar honesta y realmente, no como si fuéramos una máquina. Yo creo que eso es, lo más importante. Muchísimas gracias, Lady y Eli, por esta conversación tan iluminadora. Creo que hay que replicarla mucho en nuestras redes porque es importante hablar desde el punto de vista ético de estos temas. Y sí, la ética se ha olvidado en las escuelas y es gravísimo. Se confunde ética con moral y quizá por eso es que ha habido como ese olvido de la ética, pero sí es el momento de volver a traer estas cuestiones, ¿no? De qué queremos replicar, qué queremos decir con la inteligencia artificial, dónde ponemos límites personales, no necesariamente impuestos desde arriba y desde las familias, como bien decía Lady. Bueno, mil gracias y a todas las personas que están viendo este webinar en línea, esperamos que se lleven estos mensajes a sus carreras, a sus campos de acción, donde la IA es transversal a todo el conocimiento humano en este momento y los esperamos en un próximo webinar. Estén pendientes de nuestras redes sociales.
la AMCC, que no tiene un avatar femenino todavía. Nosotras mismas estamos ahí. Estaremos publicando información del próximo webinar. Y nuevamente gracias, Eli, por tu tiempo y tu generosidad de compartir con nosotras el conocimiento, y a Lady por haber organizado este webinar tan fantástico. Gracias. Adiós. Muchas gracias, mucho gusto.